cosas y hay muchas variantes en tema de las leyes y en realidad en esta problemática que los mismos ciudadanos consideran que los derechos de los niños están siendo vulnerables. ¿Qué opinan ustedes sobre la presencia del Estado ante los propios ciudadanos que tienen ese concepto de que en realidad no se están haciendo las cosas por la infancia? Bueno, primero agradecer la oportunidad a Salgalú y a Inversión por la Infancia de poder hablar sobre un tema que me parece vital y que a veces es invisibilizado y hacerlo además con alguien como el doctor Caro Coria, que conoce tanto de temas penales, pero con un enfoque de derechos humanos que es una cosa rara en los penalistas en nuestro país. Y el poder conjugar la sanción penal en términos de identificar el ilícito penal para hacer una corrección y poder vivir en sociedad y eso relacionarlo con el concepto de dignidad humana es para mí algo que le da un valor agregado importante. Mira, hay esfuerzos sinceros y serios del Estado de intentar identificar cuáles son las problemáticas de los niños, niñas y adolescentes desde varias aristas. O sea, desde el tema legislativo hay sin duda el último esfuerzo que me parece que es importante que todos los que trabajamos este tema lo conozcamos, es la creación de este sistema especializado de administración de justicia contra la violencia de las mujeres y el grupo familiar, que es un sistema que buscó, mientras se hacía la gran reforma del sistema de justicia, generar un subsistema especializado para temas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Y existe un informe muy reciente, de enero de este año, elaborado por la Defensoría del Pueblo, por la Ejecutiva correspondiente, en la que rinde cuentas con conclusiones y con recomendaciones de cuál ha sido la problemática de hacer operativo este sistema de justicia. Y tiene que ver, ya no con la ley, tiene que ver con que no se logra integrar el sistema. O sea, cada quien camina como compartimientos estancos y en la práctica se crea una fiscalía que ve un tema de trata, por ejemplo, y no se crea un juzgado del mismo tema. Entonces ya eso complica la operatividad del sistema y el acceso a la justicia. Así que ahí tienes un primer tema. Otro esfuerzo sincero del Estado, pero que queda en letra muerta, es el Plan Nacional de Derechos Humanos. El Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 tiene un capítulo específico de poblaciones vulnerables. En poblaciones vulnerables, que son 13 contempladas en el país, que el país reconoce que son grupos de especial protección que necesitan una actuación de parte del Estado porque se genera una estructura desde el Estado que hace que las personas que forman parte de estos grupos o colectivos estén en condición de vulnerabilidad. Y uno de los grupos es el grupo de niños, niñas y adolescentes. Por supuesto, esto, si aplicas el enfoque interseccional, muchos de ellos además son indígenas, además son afroperuanos, además son población desplazada, entonces eso son sumatorias de vulnerabilidad. Y lo que te dice este plan, a propósito de lo que tú señalabas, es que hay una meta para reducir el embarazo adolescente y es pues irrisorio, ¿no? O sea, los compromisos que el Estado asume cuando hay línea de base, que son pocas, no tienen un monitoreo, no tienen un seguimiento. Entonces, yo creo que es un esfuerzo sincero que articuló organizaciones que trabajan con niños e identificaron las cosas que se debían hacer, pero si no hay un ente regulador que monitoree todos los temas que se hacen de manera aislada en transportes, en RENIEC para identificación, en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para temas de niños, de adopciones, en el Ministerio de Justicia, si no integras ese esfuerzo en educación, en salud, lo que haces es que el niño finalmente no sabes a dónde acudir, ¿no? Y creo que la pandemia lo que ha hecho es poner en evidencia toda esa fragilidad, ¿no? O sea, los niños más pobres del Perú no han estudiado un año, no tienen luz, así que no sirve el ¿No programa tienen internet? No tienen internet, entonces si no cierran la brecha digital, no hay forma. Entonces yo creo que hay un tema de prevención, de violencia, prevención que es una responsabilidad del Estado, prevenir la comisión de hechos violatorios, hay un tema de garantizar que otros no vulneren los derechos, y es el deber del Estado de investigar, procesar, sancionar y reparar. Y yo creo que ahí Carlos sin duda conoce mucho más ese tema que yo en términos de litigio, pero estamos muy lejos de que la ley que puede existir se cumpla. O sea, la efectividad de la norma es el problema, los operadores de justicia en términos de investigación, procesamiento y sanción, pero también los operadores de los distintos ministerios se han olvidado que detrás de cada decisión que toman hay niños. Si no combatimos la anemia, un grupo importante de niños peruanos ya los perdimos. El niño que no está bien alimentado no va a hacer las conexiones neuronales en la primera infancia que le van a permitir
competir en igualdad de condiciones que otros niños cuando sean adolescentes. Y todos los años aprobamos un presupuesto que acepta como país que un grupo de niños los perdimos, que no van a rendir, pues que no van a poder, aunque tuvieran las condiciones, tener un desarrollo personal y profesional como debía ser, porque no permitimos que desarrollaran todas sus conexiones neuronales. Eso es muy triste en un país que mira la OCDE y que ha tenido las tasas de crecimiento sostenido que ha tenido el Perú, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas tareas. El tema de violencia es el que nos trae aquí, el tema de normas que existen pero no se cumplen, el tema de sistemas como el sistema de justicia que se crean pero no se implementan y no se monitorean, y el tema de compromisos del Estado que se establecen, pero a falta de seguimiento y a falta de conocimiento de la gente de que existen, nadie los exige. Y yo creo que ese es el gran trabajo que hace Inversión por la Infancia, ¿no? Visibilizar la demanda y también lo que existe y por qué no funciona. Justo, ahora voy a hacer una pregunta que se puede considerar básica, pero creo que de esta vamos a ir desmenuzándola. En el Perú, ¿hay leyes que protegen a los niños, niñas y adolescentes? Y en el caso las haya, ¿verdaderamente se cumplen? ¿Cuál es el problema? ¿Qué está pasando acá? Creo que ahora me toca a mí. Sí. Muy buenas tardes también. Quiero agradecer a los organizadores por la invitación. Y claro, un gusto estar acá con Marisol otra vez en una mesa después de mucho tiempo, hablando ni más ni menos que de otros temas vinculados a la erradicación de la violencia. Bueno, evidentemente acá hay problemas de diferente orden, ¿no? Yo creo que a nivel legislativo tenemos legislación, o sea, creo que el problema no es de legislación, tenemos legislaciones, proyectos de ley, planes, monitoreos. Creo que el problema es un problema mucho más pragmático, ¿no? Un problema mucho más práctico, porque claro, si al final de lo que se trata es de hacer prevención y de hacer persecución, eso tiene como punto de partida una articulación de los diferentes órganos del Estado que tienen competencias concurrentes. Pues acá evidentemente hay participación de organismos como el Poder Judicial, el Ministerio Público, tienes a la Policía, tienes a la Defensoría del Pueblo, tienes al Ministerio de Justicia, entre otros. Claro, al final, ¿cómo articulas todo este esfuerzo? Porque cada uno tiene una suerte de competencias, y como decía bien Marisol, cada uno está caminando por su lado, y a la hora de, digamos, apreciar los resultados, cada uno puede hablar de su esquina y decir, yo hice tal cosa, yo hice tal otra, pero no hay un resultado final conjunto que se puede exhibir, ¿no? Entonces yo creo que acá lo que hace falta es, como punto de partida, la investigación criminológica, que es algo que no tenemos. Acá en el Perú, el desarrollo de la criminología es muy elemental, ¿no? Hacemos básicamente criminología de papel, y la data empírica, la investigación sociológica, criminológica, es fundamental para tomar decisiones a nivel del Estado, ¿no? Entonces, en este momento, yo lo que aprecio es que hay diferentes perspectivas, diferentes metas, diferentes puntos de partida de los diferentes organismos, incluyendo los de la sociedad civil, sin que exista una articulación clara, ¿no? Es decir, cada uno pone el acento en lo que quiere, en lo que, como decía hace un momento, sus competencias concretas, pero no estamos buscando necesariamente lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, un juez de la Corte Suprema, al momento en el cual sentencia un caso, no está pensando necesariamente en marcar un precedente, está pensando solamente en la parte final, ¿no? Que es imponer la pena más grave y se acabó, ¿no? ¿Cuál es el proceso de comunicación hacia la sociedad de eso, ¿no? ¿Cuál es la educación legal que fluye de una sentencia de parte de la Corte Suprema? Que hay muchísimas, ojo, hay muchísimas y bastante buenas, otras también criticables, que se han emitido en materia de violencia contra menores de edad, trata de personas, delitos de violación, pornografía infantil, etcétera, etcétera, pero digamos son datos que en este momento son hasta cierto punto desconocidos, casi anónimos, y que deberían de marcar la ruta, digamos, del funcionamiento de los órganos judiciales, ¿no? Con un ejemplo, ¿no? Hasta el día de hoy no existe un acuerdo plenario interpretativo acerca de todos estos problemas legales que se presentan, tanto en la parte procesal como en la parte, digamos, material. Y acuerdos plenarios en materia penal y sentencias casatorias hay muchísimos, pero precedentes vinculantes, precedentes que haya marcado un lineamiento claro y básico, no hay.
De parte de la policía ya sabemos cuál es el problema central. El problema central tiene que ver con el machismo, tiene que ver con cuál es su aproximación hacia el tema de la violencia de género, tiene que ver con un tema de recursos y evidentemente tiene que ver con un tema de corrupción, ¿no? Y es ahí donde, digamos, tenemos uno de los principales problemas, porque si se trata de atacar la violencia en este nivel, yo creo que el punto de partida es la policía. La policía es la que recoge la prueba, la policía es la que está en contacto directo, al menos en la parte inicial, con la víctima. Entonces yo creo que se requiere una política general, una política articulada, y en consecuencia un sistema único, ¿no? Un sistema único, y para ello, en estos tiempos, se requiere, como en tantas otras cosas, del uso de la tecnología. Acá la tecnología es la única fuente, digamos, que nos puede permitir articular estos esfuerzos de parte de los diferentes organismos, digamos, del Estado. Dicho de otra manera, como dice un colega mío, Moisés Barrio Andrés, experto en Derecho y Tecnología, lo que se requiere es una gestión algorítmica por parte del Estado, ¿no? Información que se pueda procesar en todos los niveles, de manera que se pueda reconocer cuáles son los avances por cada una de las víctimas, cuáles son los logros y las metas obtenidas, y evidentemente esto va a arrojar una serie de datos empíricos que nos van a permitir tomar decisiones, ¿no? En resumen, hasta aquí mi intervención. Legislación tenemos, creo que el problema no tiene que ver tanto con la parte legislativa, el problema tiene que ver con la cuestión netamente práctica, y para ello es necesario hacer gestión estatal, gestión pública, ¿no? Y creo que es la parte en la cual estamos fallando este momento. Claro, y eso es importante, ¿no? La articulación y el sistema de los funcionarios, o cómo ellos también pueden tener voluntad política y también saber que cada caso es una historia y puede cambiar su vida. Y para hablar de puede cambiar su vida, hay una problemática que nos ha preocupado y que ya se lleva más de 30 años, que es el embarazo adolescente. Y a la par, el aborto. ¿Es por qué? Porque mucho se menciona, se relaciona en diversos estudios y también algunos documentos y movimientos, ya sea de jóvenes y adolescentes, que se habla sobre el derecho a decidir. Sabemos que en nuestro país existe, si no me equivoco, y nos puede explicar un poquito el doctor Carlos Caro sobre los distintos tipos de aborto en el caso de violaciones, como es el aborto terapéutico, y también la doctora Marisol Perestillo sobre el derecho a decidir, y también comentarle, y voy a hacer la pregunta frecuente al doctor Caro, se menciona mucho que nuestro Código Penal lo tipifica y criminaliza a una mujer cuando aborta, y muchos políticos ahora han mencionado sobre el tema del aborto, que se criminaliza, ¿no?, por realizar este aborto. Yo le hago la pregunta, ¿en verdad se está criminalizando? ¿No existen, o si en nuestro país existe un sistema como es en caso de violaciones sexuales a menores de edad, que en frecuente está en un embarazo adolescente en pleno desarrollo, ¿en verdad se va a poder realizar? ¿Cómo lo ve de acá un futuro? Y si en verdad se está vulnerando el derecho a decidir. Recordemos que hay incluso un candidato, ¿no?, que ha dicho que si hay mujeres de edad embarazada, le va a llevar como hotel 5 estrellas. 5 estrellas. Para que Sí, piensen, que ¿no?, un hotel, llevarla a una niña tiempo, o una joven, bueno, a un hotel de 5 estrellas no califica como embarazo. Y es por eso que todos nos hemos alzado la voz y decir, ok, eso es lo que estamos esperando de los candidatos. Se está criminalizando el aborto a una mujer que ha sufrido una violación sexual. ¿Usted qué opina? Solo desde el punto de vista formal. ¿Por qué? Porque en la época de Alan García I, se aprobó hacia el final de su periodo un proyecto de Código Penal, julio del 90, que sancionaba de manera tibia el aborto, digamos, se llamaba aborto sentimental, cuando era producto de la violación. Al final, esto se convirtió en un proyecto de enero del 91, no proyecto de enero del 91, y fue Código Penal en abril del 91. O sea, ya el Código Penal va a cumplir 30 años. Y esa norma no ha cambiado. Hay una sanción mínima para el llamado aborto sentimental o aborto por indicación ética, así se le suele llamar en la doctrina, que es el aborto producto de la violación. Y la pena es mínima. La pena es mínima, de manera que cualquier caso que se puede instar
contra una mujer que aborta producto de una violación es una pena que prescribe. Consecuentemente, en términos prácticos, esto no está criminalizado, solamente está criminalizado formalmente en la ley, pero en términos prácticos no hay ninguna condena en caso de aborto producto de violación, porque sencillamente los plazos procesales no dan para que pueda haber una condena, ¿no? Y acá, digamos, la pena es tan baja que el delito prescribe en menos de un año, y ningún proceso penal con apelación y todo dura menos de un año. Entonces, a veces cuando yo veo debatiéndose sobre este tema, se está debatiendo sobre un cambio legislativo que en la práctica no va a tener mayor trascendencia. Otra cosa es, y yo creo que por ahí va el tema, más que descriminalizar el aborto producto de la violación, debería acá en el Perú discutirse la cuestión del sistema de plazos, ¿no? Sistema de indicaciones o plazos, según el cual, como en tantos otros países, es permitido el aborto, por las razones que fueran, falta de planificación, violación, etcétera, muy bien, dentro de las primeras 12 semanas. Hay razones médicas, hay razones constitucionales, hay razones legales. Ese tema está abierto a la discusión acá en el Perú hace 40 años. O sea, recordemos el libro del doctor Víctor Prado Saldarriaga, Política Criminal Peruana, del año 1987, muy bien, donde ya ponía bajo esta discusión este problema. Hoy fue de la Corte Suprema, ¿no? Y nada ha dicho el Estado en términos formales. Lo que hay simplemente es una regulación dentro del Código Penal que trae las indicaciones básicas, ¿no? El aborto por indicación eugenésica, el aborto por indicación terapéutica, ¿Y eso o el aborto por indicación ética, ¿no? Pero no existe ningún acercamiento a un sistema como el de los plazos. Claro, y doctora Marisol, ¿usted cree que la legalización del aborto y el derecho a decidir se va a realizar en nuestro país durante estos 5 años o cómo lo ve en esta secuencia sobre esta decisión o este derecho que consideran muchos que se ha vulnerado, ¿no? Claro. Mira, yo creo que el debate es maniqueo, ¿no? Porque es un debate de aborto, sí o no, ¿no? Y entonces se rajan las vestiduras de un lado, se rajan las vestiduras de otro, y nadie entiende lo que hay detrás. Y a mí eso me da una mezcla de pena y frustración, y nadie entiende nada, y cada quien se compromete a lo que quiere. Entonces, mira, voy a empezar por responderte la pregunta para que no parezca que eludo un tema que es tan complicado como el tema del aborto, pero te voy a limitar a lo que está escrito en el plan de gobierno del PPC, que es, digamos, mi responsabilidad en términos prácticos, pero luego permíteme desarrollar un poco más el concepto, porque a mí me interesa mucho escuchar al doctor Caro en esto. Nosotros, después de estudiar muchísimo el tema, o sea, y ya esto es una posición personal, yo trabajo en derechos humanos hace muchos años y trabajo con jóvenes, hace 20 y tantos años, un montón ya, como 30. Hay dos cifras oscuras que la gente no quiere ver. El aborto clandestino, gigantesco y horroroso, que te da muertes impresionantes, y el embarazo adolescente. Son dos cosas, porque el embarazo adolescente, el que termina, digamos, está más o menos documentado. Mira, yo estuve buscando algunas cifras para compartirte los temas que me preocupan, porque podríamos hablar de todo. O sea, el Estado, cuando ha hecho el diagnóstico sobre los problemas de la niñez en el Plan Nacional de Derechos Humanos, ha identificado varios temas. No he identificado uno que ha identificado Carlos, que ahora quiero mencionar, pero por ejemplo, la tercera parte de la población del Perú son niños, niñas y adolescentes. La tercera parte. El 12% de esa tercera parte nace con bajo peso o prematuros. O sea, mira ese dato horrible. No vamos a hablar ahora de eso, pero quiero igual dejarlo. La educación no se como una educación integral que está vinculada a temas como el apego, o sea, el tema emocional, que luego tiene que ver con adolescente, porque claro, la falta de un entorno afectivo va a hacer que un niño busque en una relación que no necesariamente tiene que tener ese fin, el apego o el factor emocional que le falta. Ya, olvídate de la decisión que ustedes lo discuten todo el tiempo, y que yo estoy completamente de acuerdo que es una barbaridad, los datos de anemia son fatales, pero en temas de embarazo adolescente, 5 de cada 100 niñas, niños y adolescentes entre 12 y 17 años han sido madres, o sea, han tenido hijos a esa edad. Y otra cifra es que de cada 100 niños que nacen, 13 son hijos de una mujer entre 15 y 19 años.
Y eso es los que nacen, ¿sabes? Eso es un montón, no nacen. Y muchas niñas mueren. Cuando se habla del aborto, aborto sí o no, por razones, yo estoy en contra del aborto, tengo que comenzar por decir eso porque me parece que es lo correcto. Estoy en contra por un tema, yo espero que la vida nunca me ponga en una situación, ya no a mí evidentemente, pero a nadie que yo ame, que tenga que entrar en un dilema, pero si tú me preguntas, yo creo que hay la vida y el derecho a elegir, que por supuesto respeto de la madre, pero acá también hay un niño que no tiene forma de manifestar su posición. Pero ese es otro debate. O sea, eso es un debate ético, que yo por supuesto no cuestiono, que piensa distinto, es mi manera de vivir y ya está, se acabó. Que es como el tema de la pena de muerte, ¿no? Yo tengo argumentos jurídicos en el tema de la muerte, pero también en el tema de la pena de muerte, pero hay quien puede decir pues, que simplemente Dios te da la vida, lo mío jurídico, pero en el tema del aborto sí creo que es un tema de dos vidas y yo no puedo poner una balanza. No se puede equilibrar. Pero la verdad es que el debate se vuelve tan tonto que ahí queda, ahí se agota. Ah, este está a favor, este está en contra. Y a nadie le importa el embarazo adolescente, a nadie le importa el aborto clandestino, a nadie le importa la revictimización de la niña violada, que no va a ir presa, simplemente para cumplir, o sea, para cumplir la pose, ¿no? Nosotros, pero no va a ir presa, es simplemente, ¿tú sabes lo que significa para una niña violada ir y que no haya cámara GESE? Es lo peor, lo que puede suceder. Además de que la violaron, tiene que ir a que la revise el médico legista, porque es verdad, lo que dice el doctor Carlos es absolutamente cierto, en un año prescribe y se acabó, pero ese año ella va a ser revictimizada una y otra vez en un proceso probatorio que no conduce a nada, porque eso no tiene sanción penal. Entonces, no es más serio que los que están a favor del aborto o los que están en contra del aborto se sienten y digan, ¿qué hay detrás de esta decisión que queremos tomar? ¿Es el derecho a elegir? Oye, entramos en un debate filosófico de elige sobre tu vida lo que te dé la gana. No elijas sobre la vida que no te pertenece, que la estás llevando simplemente, y ahí entramos en un debate que no termina nunca y seguimos sin enfrentar un problema social que requiere una política pública. ¿Qué hacemos con las niñas que son revictimizadas? Elimina la sanción penal. Mira, Carlos Caro, hoy sin estudiar mucho el tema, en 40 segundos te da 30 de responsabilidad penal, lo que tú quieras. No sé si cabería, pero podría ser, por ejemplo, emoción violenta, porque uno tiene una cosa como esta y decide, pues, no procesa el tema y aborda, un montón de eximentes, pero revictimizar a la niña que ha sido violada no cumple el objetivo de garantizar la vida del niño. En cambio, si tú le das, por ejemplo, una medida socioeducativa en la que lo orientas y le dices, oye, ten el niño, yo te voy a dar apoyo psicológico, te voy a preparar, te voy a capacitar, voy a generar un sistema de adopciones en el que el niño tenga una posibilidad de vida y tú también tengas una posibilidad, en una vez a la niña la piensa. Y si no la piensa, le das el soporte psicológico antes de. Pero si nos volvemos un estado en el que la gente dice, estoy a favor, estoy en contra, y capitaliza políticamente eso, lo que es una barbaridad, como si el otro, porque está, digamos, fuera menos persona humana, tiene una visión distinta y punto, olvidas el destinatario de la política pública. Los embarazos clandestinos siguen existiendo, perdón, los abortos clandestinos siguen existiendo, formalízalo. O sea, a ver, no estás de acuerdo con el aborto, por supuesto, pero si lo identificas, lo evitas. Si no sabes a dónde está, ¿cómo lo evitas? Claro. Ok, no el aborto. Un impares desde el Estado. En la época, cuando yo era adolescente, el único lugar a donde una adolescente podía ir sin ser perseguida era impares, y ahora es otra cosa, pero porque claro, no te dejaban ir. Sí, ahorita más en prevención. Doctor, ¿usted se acuerda? Si tu mamá, yo me he ido, he acompañado a amigas, he ido yo también, no te dejaban ir a un ginecólogo si no ibas con tu mamá. Y claro, una niña de 15 años que quería ir a un ginecólogo, pero no quería que su mamá se enterara, no iba, pues. Es preocupante. Sí, bueno, claro, en mi edad también era preocupante. Es vivir así, o sea, es taparte los ojos y decir, no está pasando, no está pasando, no está pasando, porque yo lo digo y porque yo no estoy de acuerdo. Oye, un ratito. Y nos encantaría... No asumes poder político para imponer tus posiciones religiosas. Forma a tus hijos en esos valores, genera una cultura de valores en la educación escolar, defiende la vida, pero enfrenta políticamente realidades que están ahí. Por lo menos discútelas. Cuando se habla de aborto, nadie te habla de embarazo adolescente. Es cierto. Nadie te habla de las... No, todo el mundo dice, estoy a favor, estoy en contra. Y ya luego, entonces nos dividimos, fachos, caviares, progres, conservas. ¿Y la niña? ¿Entonces dónde quedó la niña? O sea, ¿dónde quedó las mujeres que se mueren todos los días? ¿Dónde están esas cifras? Entonces, yo siento de verdad que no debemos caer en esa tentación de buscar, que además el aborto y la pena de muerte han dividido a las sociedades de toda la vida. O sea, eso no es de hoy, ese debate es mundial. No hay que eludir el tema, pero no hay que eludir el tema que está detrás de eso.
¿Qué está pasando en nuestra sociedad que una niña adolescente sale embarazada? ¿Qué está pasando? Y además si es violada, y muchas veces sí es violada por el papá, el padrastro, Por el tío y todo. Y claro, o sea, doctora Marisol, pero a nadie y le eso se importa, entiende. porque eso no se discute, y no se discute porque estamos enfrentando mal el problema. Quizás, si pusiéramos el problema sobre la mesa, hay incluso, con esto acabo, un plan multisectorial de prevención del embarazo adolescente, que se aprobó por decreto supremo y que tiene un montón de datos, pero tiene, como siempre en todos los temas de niños, un montón de responsables, ¿no? MINSA, Minedu, MID, ¿no? Entonces, como todos son responsables, todos cuidan, o sea, el funcionario ve su 1,5 metros, ¿no? Este es mi chamba. Entonces, no le importa si los demás hicieron la chamba o no, olvídate, si hay cambio... Y eso también sucede, doctora Marisol, en el Poder en todo. Judicial cuando en caso de violencia. Y nos gustaría hablar un poquito más sobre la violencia Lo que te de quería decir sobre ese tema. los niños y niñas y adolescentes. Me duele que temas que tienen esa profundidad, pena de muerte, aborto, que van a tener consecuencias en la vida de la gente, se enfoquen desde un ángulo político y no desde la necesidad de encontrar soluciones. Quienes no estamos a favor del aborto buscaremos soluciones y diremos, ¿sabes qué? No un hotel, pues eso es una barbaridad, eso es una estupidez, no puedo calificar de otra forma. No tiene ningún sentido de realidad. ¿No quieres que haya abortos? Bueno, plantea un sistema de adopciones más sencillo, plantea un sistema de protección a la niña, de anonimato, porque muchas veces es el miedo no tener el bebé, sino el miedo a enfrentar socialmente un embarazo, llévatela a estudiar fuera, y, o sea, de su casa, y protégela, y darle un entorno saludable, no se toca, porque si estoy a favor, estoy en contra, y a se partir de pierde lo que en realidad se está sucediendo en caso de una oración Y eso, a tempranas edades. Y justamente, absolutamente. y justo también queríamos hablar más adelante sobre la violencia, pero nos vamos a un corte comercial y seguimos hablando sobre los importantes temas y los derechos que se han vulnerado en los niños, niñas y adolescentes. La pandemia por el coronavirus es una situación que nunca antes hemos visto. Este virus afecta a toda la población, pero la población más vulnerable son los adultos mayores, peor aún si tienen enfermedades crónicas o de alto riesgo. ¿Cómo podemos cuidarlos? 1 y a lavar las manos muy bien, también al revés. 1, 2 y 3. 2 y a proteger mi boca y nariz y estar muy feliz como una lombriz. 3 y a recordar los pasos atrás, quizás uno más, volviendo a comenzar. Gobierno del Perú. El Perú primero. Ahora sí, ya estamos de regreso en No hay derecho, sí hay derecho. Le quería hacer una consulta, señor Carlos Caro. Hay una cuestión en cómo se administra la justicia en las bases. ¿Qué pasa cuando una mujer, cuando una niña va a poner una denuncia a los centros policiales y estos simplemente se pintan como juez y testigo y ellos deciden si esta denuncia procede o no procede? ¿Cuánto va a durar y cómo es el proceso? Y otra pregunta también súper chiquitita, ¿qué podemos hacer si se vulneran nuestros derechos o no quieren aceptar cualquier caso en caso de denuncias o cuando ni siquiera los alcaldes o regidores no quieren aceptar nuestro derecho y vulneren esos casos frecuentes, ¿no? Miren, a ver, acá tenemos un problema, ¿no? Es un problema digamos, de permanente enfrentamiento, que es la actitud de las autoridades. Es un problema en verdad cultural. O sea, no hay un problema de otra naturaleza que no sea cultural, ¿no? ¿Cuál es el valor o la gravedad que le suelen otorgar las autoridades a los casos de violencia contra menores, ¿no? Esto tiene que ver mucho con los egos cognitivos del policía, del fiscal, del juez, pero es algo respecto a lo cual se ha mejorado. Tampoco podemos ser tan pesimistas, ¿no? Esto ha mejorado en los últimos 10 años, en los últimos 20 años. Si vemos la historia hacia atrás, podemos decir que hoy día estamos mejor que antes. Entonces, yo creo que la contribución
viene de la mano con todo lo que es la concientización, la capacitación, la formación, darle publicidad, digamos, a todas estas acciones, ¿no? Hoy en día, en términos generales, creo que cualquier policía tiene claro que si no atiende un caso de violencia sexual de menores, puede tener un problema. Evidentemente, siempre hay malos policías que no van a hacer su trabajo. Todo el tiempo me encuentro con casos en los cuales se escucha la noticia, ¿no? Que la víctima y su mamá fueron a poner la denuncia y no le creyeron, y le dijeron, mira, mejor anda donde el fiscal, y mientras van del fiscal, el fiscal no está de turno, que sí está de turno. O si no, venga otro día a denunciar. Al final no se procesa el caso, se procesa tardíamente. Y yo creo que acá el factor central está en encontrar mecanismos para, como se suele decir en estos tiempos, visibilizar el tema. Entonces debería de utilizarse mecanismos telemáticos para poder cargar la denuncia, aplicativos que permitan saber que una persona está haciendo una denuncia a nivel de la policía, de modo que eso implique una notificación inmediata al fiscal y una notificación inmediata a la autoridad judicial, y evidentemente a todas las autoridades que tienen que ver con la protección del menor, ¿no? Que puede ser la Defensoría del Pueblo, médico legista, el Ministerio de Justicia, para que entre dentro de su base de datos. ¿Cuánto cuesta hacer eso? Es baratísimo. Hacer una aplicación para que esto funcione es tan barato que recuerden ustedes que durante la pandemia todas las fiscalías han implementado sistemas telemáticos virtual. Claro. Otra cosa es que la denuncia se replique en todas las demás autoridades. Eso es fácil de hacer, solo que a veces no nos gusta de que eso se publicite. Entonces, no es tan difícil en verdad. Y ahora, hoy por hoy, ¿no? En el estatus actual, ¿qué debe de hacer una madre con poco dinero, sin abogado, sin poder, o un menor de edad que quiere denunciar un caso y no recibe la adecuada atención? Claro. Yo les digo, ¿no? Lo que tienen que hacer es publicitar su caso. Y por publicitar no me refiero necesariamente a ir a la prensa, sino me refiero a hacer comunicaciones, a hacer cartas. Si carta al general, carta al coronel, carta a alguna autoridad. Cuando empiezan a dejar rastros escritos de lo que se está haciendo, esto en verdad a todas las autoridades les empieza a preocupar. Y hay muchísimos casos donde si no te atendió la autoridad A, al final te atiende la autoridad B o la autoridad C. Incluso hay casos donde las madres han ido, han llamado a un medio periodístico, el periodista ha llamado, sin sacar una nota siquiera, pero con el poder, digamos, de la prensa, ha llamado al jefe de la policía, venga de inmediato, porque ahorita le vamos a recibir la denuncia, porque no quieren un escándalo por no actuación u omisión de funciones. Entonces, en verdad, ahí están las herramientas, y si el Estado realmente quisiera ponerse las pilas, yo les digo, es tan sencillo como hacer un aplicativo que reciba las denuncias, las procese, y uno pueda seguir online desde su teléfono, su computadora, cuál es el estado de la denuncia y qué cosa es lo que sigue. No es tan difícil. O sea, algo práctico y sencillo podemos hacer para que nos atiendan las denuncias. Y justo quería preguntarle a la doctora Marisol, por ejemplo, en el caso de violencia, usted sabe que en la Corte Superior de Justicia existe un sistema especializado como es el módulo de la violencia contra la mujer y a integrantes familiar, y cuando ya sea un caso de acoso, de violación, un caso de violencia física, psicológica, supuestamente en la normativa de prevención y también de la erradicación se menciona que dentro de 24 horas se le tiene que dar unas medidas de protección, que es un papel donde dice que la persona se tiene que alejar, que no le grite o que no se acerque por tantos kilómetros, que la policía va a hacer rondas en su barrio y que se va a hacer tantas cosas. ¿Usted cree? Y usted que aparte ha visto todo el sistema de justicia, ¿eso se hace en la práctica, en la realidad? ¿Y cómo se puede mejorar todo el sistema para realmente darle medidas de protección? Porque existen casos que dice una señora, la otra vez vi que mencionaba, justo como comentó el doctor Caro, que lo publicitó su caso y decía, me entregaron mis medidas de protección, pero la persona me sigue golpeando, y así donde se hacen realities, donde se hablan de distintos casos. ¿Qué se pueden hacer? Como lo estoy mencionando. Te agradezco la pregunta porque cierro donde empecé, ¿no? Hay un informe que yo creo que hay que revisar, y conversaba con Salvador, que digamos inversión en la infancia, y le decía, esto lo tenemos que difundir, porque existe un informe de Defensoría del Pueblo que ha sido publicado en enero,
que hace un seguimiento a este sistema del que hablas, que es el sistema especializado de justicia para temas de violencia familiar e integrantes del grupo familiares, de violencia contra la mujer y contra los niños, niñas y adolescentes. Pero este sistema que ha sido recientemente implementado legislativamente debería funcionar perfecto, pero eso tiene que ver con la realidad, es lo que decía Carlos Caro con una claridad total, ¿no? O sea, a ver, ya tienes al policía, ¿qué pasa si el policía no está preparado para atender a una niña? En una sociedad machista, porque eso es así, y mientras más viejo, más machista. Es ¿no? verdad. Digamos, hemos ido superando algunos estereotipos de género hoy. Mira, yo que tengo 20 y tantos años de profesor en la universidad, te puedo decir que mi porcentaje de hombres mujeres cuando empecé a dictar era 70-30 o 60-40 y hoy es 50-50, ¿no? Entonces, Hasta incluso más mujeres hay. Sí, incluso hoy hay una presidenta del Poder Judicial mujer, hoy hay una presidenta del TC mujer. ¿Por qué no había antes? Porque no había mujeres que fueran supremas. O sea, porque claro, ¿de dónde salíamos? Entonces el tema es ese, poco a poco esta cancha se va nivelando, pero todavía existe claramente una diferencia entre las posibilidades, digamos, igual sueldo por igual trabajo entre hombres y mujeres, no existe, hay una brecha salarial, hay un tema de violencia. Y hay que ir preparando. Entonces, cuando un operador es preparado por la alta rotación de nuestro sistema en general, tanto policía como defensoría, como defensa pública, el que está preparado lo cambian cuando ya aprendió y hay que volver a preparar. Cambian de gestión también y hacen ingresar su gente. Entonces, la realidad. pero olvídate de los temas de corrupción, porque los temas de corrupción lo distorsionan todo. O sea, los temas de corrupción se cargan todo. O sea, tú metes un virus y malograste la computadora. No, yo acá te estoy hablando de una computadora perfecta, que funciona perfecto y que quiere hacer las cosas bien. Porque en realidad ese es el mundo ideal, que es el que te plantea la norma. El problema es que esa computadora tiene que ser manejada por alguien que sabe hacer. Y eso es lo que nos falta. O sea, nos falta prepararnos, nos falta articular, nos falta ser correctivos, ¿no? O sea, ¿por qué el policía ir abajo, ¿no? O sea, llegar hasta donde la política pública tiene que surtir efecto. Y tienen que cumplirla, porque la policía lo que tiene que hacer es resguardarnos, ¿no? En esta situación. Pero eso está escrito. O sea, ¿cómo puedes tú demostrar que no lo hace? Ya Carlos te dio una salida. Oye, mándale copia de esa denuncia a otro que monitoree y supervise si la cumplió o no la cumplió. Te doy otra alternativa. Hoy, para ser general de la policía, no importa cómo te valora la comunidad. No interesa. Wow. Es una cosa interna, ¿no? No importa. Ay, qué bueno. Si tú simplemente le das a CODISEC, que es el Consejo Distrital de Seguridad Ciudadana, que está formado por alcalde y por todas las autoridades locales y también por la ciudadanía, la posibilidad de que emita una opinión que debe ser tomada en cuenta para los ascensos a generales, tú vas a ver cómo en Guam el relacionamiento entre el comisario y los ciudadanos cambia. Pero si los policías van en una lógica de ascenso cerrada, no importa su relacionamiento con la sociedad, no es un depende del comisario, el comisario es de primerísimo nivel, pero en general, si la norma te pone los candados y te dice, tú quieres ser general, tienes que tener un informe favorable de CODISEC, tú vas a ver cómo la preocupación del policía con relación a la atención del ciudadano va a ser muchísimo mejor que la que es hoy. Va a ser más rápida y eficaz. Es una solución súper rápida. Yo creo que es premio y castigo. O sea, en la vida para mí funciona como logramos ponernos el cinturón de seguridad. O sea, ponte el cinturón porque te vas a morir. Ese debería ser el súper incentivo. Pero nadie se lo ponía. O sea, ponte el cinturón porque si hay un choque te matas. Y nadie se lo ponía. Cuando llegaron y te pusieron una multa, 2 multas, 3 multas, descubriste. Hoy los carros gritan, ¿no? Pi, te lo tienes que poner. Pero, cierto. O sea, antes yo cuando iba en combi a la universidad y empezó esto, o cuando iba a enseñar, el señor me decía, el señor de la combi, agarra la tira. Entonces tú agarrabas la tira y no tenías dónde chuparla. La tira simplemente para que te dé el policía. Y eso que yo también en el carro yo tenía que ponerlo debajo de la pierna y yo me preocupaba. Pero hoy eso cambió. Entonces es tiempo, paciencia, compromiso, seriedad, identificar dónde está el problema, porque si no te quedas en el gas, ¿no? Evidente, en el lugar común. Y entonces todos hablan de lo mismo, ¿no? La política se ha vuelto una cosa, una mantita por encima que no profundiza, ¿no? Entonces, si no entras y dices, a ver, Comisión Nacional de Política Criminal, que fue creada para dar respuesta a los problemas que Carlos Caro planteó, ¿funciona o no funciona? No, sí funciona, tiene informes increíbles, pero ¿sirve políticamente? ¿La usa? No. Entonces, ¿dónde está fallando? ¿Está fallando CONAPOC? Que CONAPOC ha dicho hace años grilletes. ¿Por qué no se implementan?
porque INPE dice que los jueces no lo piden, y los jueces dicen que no lo piden porque INPE no compra. Pero claro, para que tú entiendas que el problema está ahí, tienes que investigar. No tienes que repetir, ¿no? Hay billetes, no, tienes que investigar qué pasó para tratar de ir destrabando el cumplimiento de la norma. Teoría y práctica. Acá hay una de... Exacto, claro. exacto, es un chambón, pero hay que hacerlo. Creo que acabo de encontrar la respuesta a la pregunta inicial que hice. En el Perú sí existen las leyes, en teoría, pero en práctica es otra situación. Para una pregunta ya para ir cerrando el tema, ¿qué hacemos con ese arraigo cultural que aún tienen los policías, las personas que administran la justicia desde las bases? Otra vez refiriéndome, ya que es la primera vía para las denuncias. ¿Qué podemos hacer con ese arraigo cultural? ¿Qué podemos hacer para que ese policía pueda recibir la denuncia sin importar qué ropa usó, cómo lo usó, si es hombre o mujer, si es niña o niño, si es adolescente o es infante? Al doctor Caro. Doctor Carlos Caro. Sí, yo lo que creo, viejo, es de que acá tienes un problema de educación, ¿no? Fíjate que estos procesos de reforma deben de marcarse dentro de lo que es la reforma de la policía. Marisol, que ha sido ministra de Justicia, debe saber perfectamente todo lo que ha costado para que la policía interiorice el hecho de que tiene que depender de la Fiscalía en sus investigaciones. Ese modelo acusatorio que nos impone la Constitución. Igual es acá, ¿no? Esto requiere un proceso de largo plazo. Estamos hablando de planes de formación de 5 o de 10 años por delante para que la policía interiorice cuál es su rol, ¿no? ¿Cuál es su rol frente a la violencia infantil o frente a la violencia familiar, ¿no? Entonces, eso tiene que haber acá un proyecto de largo plazo y, como ha dicho también Marisol, tiene que marcarse dentro de lo que son las políticas del Estado. Entonces, esto no se va a construir a punta de sanciones para los policías o procesos penales por abuso de autoridad o desobediencia a la autoridad o incumplimiento de funciones. Esto se va a construir por un tema de concientización. Tenemos que ir a las academias policiales y pensar en los policías de los próximos 5 a 10 años, las nuevas generaciones, y a las generaciones que hoy en día están activas hay que ponerles ahí, incluirles dentro de lo que es la capacitación y la formación para el ascenso, todo lo que pueda significar el tema de la prevención de la violencia. Claro. Bueno, ya estamos muy pronto por cerrar. Quisiera sus últimas palabras de ustedes dos para poder culminar con esta hermosa entrevista que hemos hablado de muchos temas y hemos comprendido un poquito de la sociedad y el Estado y las leyes. Doctora. Primero, agradecer muchísimo, primero la oportunidad de estar con el doctor Caro Coria, que es para mí uno de los mejores penalistas del Perú. Se lo he dicho en privado, así que decirlo en público no es más que creo. Y yo creo que tiene un componente que pocos penalistas tienen, que es el componente de derechos humanos, ¿no? Que a mí me parece que eso es fundamental, cuando entiendes que el derecho, o sea, que la sanción en el derecho penal tiene una finalidad que también tiene que ver con la dignidad de la persona humana, todo cambia. O sea, la resocialización adquiere sentido, los procesos adquieren sentido, y ese enfoque lo tiene el doctor sin duda. Así que para mí es un lujo. Y por supuesto con ustedes, ¿no? Que están preocupados por entender cosas que a veces uno no tiene tiempo de explicar. Una entrevista en la televisión ¿estás de acuerdo con el aborto o en contra? Entonces, pones cara de favor, ¿no? O sea, 500 veces estoy en contra. ¿No me doy cuenta? No, pero súper interesante porque primero que planteas una preocupación legítima y segundo que lo planteas desde el punto de vista del derecho, ¿no? O sea, nos enfrentamos al derecho a elegir o nos enfrentamos a otras cosas, y la posibilidad de que tú puedas explicar, oye, a ver, acá discutamos en serio, por favor, qué es lo que este programa nos da, el poner las cosas en perspectiva, ¿no? O sea, hoy hemos hablado de cosas que en verdad son importantes. Si tú no tienes una Comisión Nacional de Política Criminal y tienes un Código Penal que tiene más artículos modificados que los artículos originales, no sé si ya está más o está por ahí, pero, o sea, es una barbaridad, que no tiene sistematicidad, que puedes encontrar delitos que son penados con penas muy grandes y que no tiene proporcionalidad con el bien jurídico que se protege. Entonces, mientras que la ley pierde sentido, y cuando la ley y la seguridad jurídica dejan de tener valor en un Estado de Derecho, el Estado de Derecho se vuelve un Estado fallido, y eso es lo que tenemos, más allá de lo que va a pasar el 11 de abril, que parece ser una película de terror, por lo menos para mí, que todos los políticos, y yo me incluyo, hemos generado
porque hemos permitido este circuito de repetición de gente que se mete a la política y sale de la política por fines que no son los que deben ser, que es el compromiso y el servicio. Lo que pasa al final, y con esto cierro, es que abandonan las verdaderas causas que deberían de impulsar la acción política, ¿no? Las verdaderas causas que deberían impulsar la acción política es la modificación de las estructuras que generan pobreza, anemia, desnutrición, falta de acceso a la educación, niñas que son embarazadas porque han sido violentadas sexualmente, y te olvidas de ese destinatario de la política pública que necesita de ti. Creo que hoy el COVID ha hecho que, sin importar la condición social, todos nos demos cuenta de la necesidad de un Estado que funcione. Antes, quienes tomaban decisiones en este país, la gente con plata de este país, vamos a hablar claro, porque ya en verdad dorar la píldora no funciona. La gente que tenía plata en este país y que tomaba decisiones en este país, por la posición en la que se encontraba, vivía mirando a la OCDE y quizás un poco de espaldas, no porque no le importe, sino porque eran realidades a las que no tenía acceso o que no le interesaba tener acceso. Y entonces, si el colegio era malo, la salud era mala, no importaba, porque su hijo podía estar en un colegio privado y podía acceder a un seguro privado. El tema es que el Perú es mucho más que eso, ¿no? O sea, más allá de la suerte y la oportunidad que hayamos tenido, y yo me incluyo en las personas que tuvieron la suerte y la oportunidad, uno no escoges dónde naces, pero sí por quién luchas. Y creo que el COVID lo que ha hecho es decir, no te salvas. O sea, no importa cuánta plata tengas, te podrás ir a vacunar ahora, pero nos hemos muerto y vivimos con la muerte hace un año, y no importa cuánta plata tengas, porque no dejamos que este país, que se contagia igual que los demás países, pero tiene la mayor tasa de mortalidad, utilizara su plata en crear un estado de bienestar que diera buena educación y buena salud y justicia. Y yo creo que si algo le vamos a demandar hoy a quienes entren a tomar el poder el 28 de julio es: oye, haz tu chamba, haz tu tarea, porque no va a volver a pasar esto, porque los niños están muriendo, porque se mueren de hambre, porque se mueren desnutridos. Así que eso es lo que toca, que nos pongamos, nos comprometamos como ciudadanos a hacer nuestra parte de la chamba, y que nos preocupemos en crecer como país, que yo creo que hay grandes riquezas y grandes oportunidades, y que le demos a los niños, niñas y adolescentes el lugar que tienen, el presente, no el futuro, el presente. No hay futuro si no atiendes el presente. Y el trabajo es ahora. Muchísimas gracias, doctor Carlos Caro. Algunas palabras para despedir el programa ya. Sí, muy breve, ¿no? Quiero agradecer y felicitar a usted por organizar este conversatorio, y agradecer también a Marisol porque hemos hecho un buen match, un buen dúo acá, un dúo dinámico de abogados, de verdad, juristas comentando sobre estos temas. Yo creo que es súper importante esta sinergia entre abogados y comunicadores. Si nosotros vemos la prensa, estamos inundados de decenas, cientos de minutos por día o por semana hablando de otros delitos, ¿no? Violencia, de corrupción, lavado de activos, de temas políticos, de verdad. Este es un tema de la mayor importancia. Estamos hablando del desarrollo del país, y uno de los factores de medición del desarrollo de un país tiene que ver con la erradicación de la violencia de género, la violencia familiar y la violencia sobre todo con los menores. Entonces creo que es fundamental el compromiso de los gremios de abogados y los comunicadores para darle más espacios, crear más espacios de esta naturaleza para que el público entienda y sobre todo el mensaje llegue a las autoridades. Muchas gracias una vez más. Muchas gracias a usted. Me he quedado con algo importante: ver la situación, ver los problemas, pero con un enfoque de derechos humanos. Muchísimas gracias, doctor Carlos Caro. También muchísimas gracias, doctora Marisol, por habernos acompañado. Un placer. Gracias a usted. Un placer para también nosotros. Esperamos tenerlos en algún otro programa más siguiente para hablar de otras problemáticas también que afectan a la niñez y la adolescencia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Doctor, muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.